el muchacho que cuenta, que eran los 3 sobrevivientes que hablaron de esa misión donde iban, el pibe tiene, van a ver el documental, tiene toda la cara deformada porque le cayó un balazo de un sniper en la cara. Bueno, ahí en ese documental cuenta el oficial que manda un tafeta a hablar para que lo dejen una semana porque se querían ir porque hacía como 4 días que no comían. Y bueno, le vuelve el tafeta y pidiendo que vaya el líder del equipo de inglés. Dice, fuimos, pues la verdad necesitábamos comer, pero nos íbamos a rendir. Dice, cuando llegamos vimos que había 300 soldados argentinos, nosotros éramos 12 y 4 heridos. Y viene, dice el oficial, con una espadita y la movía para arriba, para abajo, y yo no entendía nada. Y se rindieron. Entendí que se rendían. Pero después me habló en inglés que se rendían. Nosotros nos miramos y sorprendidos. Y dije, bueno, llamamos y vinieron más después, cayeron más y bueno, ya está, tomamos el puesto. Digo, hijos de puta. Pero ese es, justamente, es el oficialato. Mira, yo tengo acá un listado de videos donde los ingleses hablan, inclusive que hablan lo mismo que Galtieri le decía a Menéndez, que no se rindieran, que en una semana los ingleses se caían. Los ingleses, ellos mismos están diciendo que si la Argentina no se rendía en una semana, tenían que pegarse la vuelta porque se habían quedado, sobre todo, sin abastecimiento. Me consta, porque yo estuve 20 días prisionero de los tipos, y en materia de armas livianas, ellos tenían FAL, nosotros teníamos FAL. Entonces ellos ya no tenían munición. Y yo veía los cargadores de los FAL que tenían el sello de fuego del ejército argentino en los FALes de ellos. O sea, venían agarrando las municiones de los que se venían rindiendo, borceguíes argentinos, las camperas UV del ejército. Pues ellos tenían sintético los borceguíes, nosotros de cuero. Y exacto. Era automático, el de ellos no tampoco. Mira, por una estadística, por cada pie trinchera que tuvo un soldado argentino, los ingleses tuvieron 8, justamente por ese motivo. Y lo sé porque eso me lo dijo Rick Foley, acá en Mendoza en el año 98, que tuvimos la reunión, cuando él era capitán, jefe de los paramédicos en Darwin, y bueno, él tenía esa estadística. Lo dijo en el año 98. Ahora, los ingleses también adolecen por ahí de algo de falta de información. Con los documentos desclasificados, de ese secreto que había impuesto Margaret Thatcher, que ahora el primer ministro, que era indio, lo levantó. Se sabe, por ejemplo, que no solo que se confirma que Gran Bretaña mintió, sino que aparte yo confirmo que nuestras instituciones están mintiendo a la par de Gran Bretaña, porque si están los resultados de esa información, la tienen que tener las fuerzas nuestras. No la tienen, o no la quieren tener, o no le quieren pisar los callos a la OTAN. Parece que nuestras Fuerzas Armadas se olvidaron que justamente en el año 1982 la OTAN eran enemigos nuestros y nosotros luchamos contra la OTAN. O sea, que ahora que andan de cogote cruzado con la OTAN, se están cagando en la memoria de los muertos argentinos que están en Malvinas. Pero bien, ellos en aeronaves perdieron cerca de los 150 aeronaves. Y dice, pero no. Primero, no hubo derribos aire-aire. El único derribo aire-aire que yo conocí en el año 82 mismo fue de un oficial piloto de, no recuerdo si Mirage o Dagger, que se le trabó el mando, venía un Sicario de frente, el tipo se inyectó y el Mirage se lo llevó puesto al Sicario, montado por él. Y un par de helicópteros que derribaron los Pucará, no sé en qué parte, pero derribaron los Pucará, nada más. Lo demás fue obra de la artillería antiaérea. Yo era artillero antiaéreo, pero aparte de lo que se hundió en el Atlantic Conveyor. El Atlantic Conveyor era el portacontenedores británico más grande del mundo.
De hecho, tenía una escolta naval impresionante. Lo hundieron con un Exocet. Y al fondo del mar se llevó aviones y helicópteros ensamblados, que inclusive hay imágenes fotográficas que se pueden ver aviones ensamblados, o sea, armados en la proa del Atlántico Medio, y otros aviones y helicópteros para ensamblar, que venían en las bodegas junto con el abastecimiento, las municiones, algunas malas lenguas es en un regimiento de Burka, no sabría decirte. Eso fue lo que pasó. Esa es la realidad de la cosa. Por eso los tipos, cuando Galtieri le decía a Menéndez, no se rinda, Menéndez empezó a usar argumentos que solamente se los creyó él, y nos rendimos. Jeremy Moore no entendía nada, y dicho por un testigo presencial ahí en el puesto de comando. Ahora, Jeremy Moore. hubo Sí. Jeremy Moore. Al tipo no lo jubilaron, lo degradaron, ni siquiera Sí. la pensión. ¿Sabes por qué fue? Y porque tuvo que venir el Papa para que nos rindamos, a mí me parece. Yo sin No. información. No. Jeremy Moore, finalizado el conflicto, iba a ser nombrado Sir, igual que fue nombrado después Woodward. Pero Jeremy Moore cometió el error de darle una entrevista a la periodista argentina Ana Barón, no me acuerdo si era de Gente o 7 días, donde el tipo fue el primero que empezó a filtrar datos verdaderos. Entonces la Margaret Thatcher, que todavía estaba disfrutando de su triunfo, le hizo todos. Es más, lo sacaron cagando de Gran Bretaña. El tipo tuvo que irse a vivir a Francia. Y no sé si murió en Francia o por los años murió en Gran Bretaña. Pero por eso fue que lo castigaron. Esa fue la razón. El Papa no tiene nada que ver. El Papa este que tuvimos nosotros más boludo. Que Dios me perdone, ¿no? No, el que vino en el 82. Sí, que era Juan Pablo II. Juan Pablo II, eso sí. Sí, fue el que los cagó con Chile. Juan Pablo II, que llevaba 3 meses de papa. O sea que a nosotros nos vivió cagando. Hablando así, mal y pronto. Pero bueno, eso es otra historia. El tema es que, por ejemplo, el almirante Woodward escribe un libro que se llama Los 100 días. El tipo ahí reconoce, primero, perdí la 3/4 parte de la flota de combate. Entonces yo me puse a hacer números. Dije, ¿cómo la 3/4 parte? Si según dicen los aviones que hundió la Fuerza Aérea fueron 8. Y averió otros 8 más. ¿Que cuántos traían? 30, ¿qué traían? 50 barcos de combate. Traían un poco más. Entonces, no podemos saber, yo al menos no puedo saber, si alguno de esos barcos que él dice, esas naves, no fueron hundidos de abajo hacia arriba. Porque yo no pierdo de vista que el embajador ruso, que en ese momento era la Unión Soviética, le dijo a Galtieri, acá está nuestra ayuda, si usted nos da el ok, nosotros en unas semanas le terminamos el conflicto. Y Galtieri le dijo que no. Le dijo que no porque ya si se metía Rusia se iba a meter Estados Unidos. Entonces Salta hacia Ushuaia no se iba a salvar nada. Prefirió dejar las cosas así, lo cual me pareció perfecto. Pero ¿y qué pasa si los rusos no nos dieron una manito? ¿No? ¿Qué sé yo? Pregunto, digo. Él dice también que en materia de bajas se consideran, en realidad bajas se consideran muertos y heridos. Pero también se le dice bajas cuando son muertos solos. En materia de bajas, las bajas británicas, en proporción con las bajas británicas en la Segunda Guerra Mundial, fueron 250 veces superiores. Claro, acá dicen, la guerra duró 74 días. No, la guerra duró del 1 de mayo hasta el 14 de julio, no son 75 días. Lo que duró 75 días fueron las movilizaciones, la ida y la vuelta y demás. Entonces, en proporción, fueron más grandes las bajas en Malvinas que en los 4 años que ellos tuvieron de guerra ya en la Segunda Guerra Mundial.
Hizo otras cosas más que ya no me acuerdo. En el libro No Picnic, que lo tengo a la vista, se puede conseguir por Mercado Libre, el general Julian Thompson, que era el comandante de los 4 regimientos de paracaidistas comando que desembarcaron en San Carlos. Entre un pasaje de la Fuerza Aérea, combinado entre aviones de la Fuerza Aérea, que atacan San Carlos, que al principio Menéndez no quería, los pilotos desoyeron la orden, atacaron San Carlos, y el mismo tipo dice que de los 4 regimientos de paracaidistas comando lograron rearmar uno, y un poco más, que estaba al mando del teniente coronel Jones, y el segundo al mando era el sargento Collins. No me pregunten el número, creo que era el del para 3, me parece. Collins era, con ese lo que había quedado del regimiento, el que nos custodiaban a nosotros cuando estábamos prisioneros. De hecho, yo mantuve correspondencia con Collins, también allá por el año 98. Mail, no había otra cosa. El teniente coronel Jones, que es abatido por un soldado cordobés de apellido Ledesma. Pero al principio, el ataque y la muerte del teniente coronel Jones se le había adjudicado a Gómez Centurión. Le dieron su medallita, toda la historia. Cuando descubrieron cómo había venido la mano, no le podían quitar la condecoración a Gómez Centurión. Entonces le inventaron algo, y lo demás se la dieron así, entre gallo y medianoche. Porque también tenemos que hablar de las miserias nuestras, porque eso también es historia. Como la mentira de Poltronieri. Estaba a 800 metros donde dice que estuvo. Y sin testigo, porque el único soldado que estaba con él ahí lo matan. Pero se enfrentó solo a 600 ingleses. Nada, es todo mentira. Todo verso. De hecho, tiene denuncias y demandas no solo de los compañeros de su compañía, sino de su jefe de compañía y su jefe de regimiento. Yo les sugiero que busquen en Google la mentira de Poltronieri y le va a empezar a aparecer un montón de cosas. Bueno, de esas cosas hay que hablar también. Julian Thompson decía, por ejemplo, que para poder aniquilar a los soldados conscriptos primero tenían que enfrentarse a sus cuadros superiores, o sea, los militares. Con lo cual ya eso echaba por el piso lo que los nabos de Cecilia Plata, que lamento que hayan estado en Malvinas, dicen que los militares fuimos cobardes y los soldaditos fueron los valientes. No, mentira. Lo está diciendo un enemigo. La otra cosa que dice Julian Thompson es que, bueno, ellos venían alimentándose y vistiéndose en las trincheras argentinas de parte de las fuerzas que venían rindiéndose. Se rendían por orden de Menéndez todos. Menéndez llamaba, y habían 2 o 3 generales que estaban más al pedo, Parada, Joffrey, qué sé yo, que estaban todos ahí en Puerto Argentino, ninguno vio el frente, y decían, ríndanse, y se rendían. Por eso estaba Galtieri desesperado. La Perlita era el brigadier Luis Guillermo Castellano, que era el jefe del componente aéreo de Malvinas. Ese brigadier, el año anterior había sido jefe mío en Río Gallegos. Indescriptible la bola que tenía el tipo, y la claridad que tenía, y lo enfrentado a Menéndez que estaba. En Puerto San Julián existía el sistema de comunicaciones de gente de la 4ª Brigada, que había desplegado ese lugar, y el entonces brigadier general Lamidoso, jefe de la Fuerza Aérea, va a Puerto San Julián y le pide a la gente de comunicaciones, y eso me lo dijo uno de los que estaba ahí, pues yo estuve destinado en la 4ª Brigada, y bueno, me contaron, dice que entró el brigadier general y le dijo, por favor, comuníquenme con el brigadier Castellano. Antes de la rendición, obviamente, después de la rendición no había comunicación. Y le dijo, Castellano, si usted me da el ok, yo le mando todo lo que nos queda en servicio. Y en ese momento habría en el servicio unos 100 aviones.
Dice que alcanzaron a escuchar cuando Castellano le dijo: no, señor brigadier, no mande más gente a morir, porque este hijo de puta de Menem, y ahí el tipo bajó la ruedita del volumen, lo sacó cagando todo del coso de comunicaciones, y se quedó parlamentando él solo con Castellano. Esa era la situación en Malvinas. Eso era lo que hizo que nos rindiéramos. Entonces la pregunta del millón es, no sé, yo tendría que contratar a un espiritista, porque ya Menéndez está muerto, para que le pregunte qué hizo y por qué lo hizo, porque lo supo él nada más, ¿eh? No hay nadie que pueda dar un contexto claro de la decisión que tomó. Porque se van a atacar con bombas nucleares. ¿Cómo van a atacar con bombas nucleares en Malvinas? ¿A quién se le ocurre? Ellos necesitan Malvinas, no necesitan hacerla desaparecer a Malvinas. Después dijo, y empezó a decir, pero todo eso que solamente él se la creyó. Bueno, yo todo lo que hablo lo hablo por haberlo experimentado, por haberlo vivido. En el año 1990, avión oficial en San Rafael, en el año 1990 el intendente de San Rafael hace el primer y único homenaje nacional a los héroes de Malvinas. Y nos juntamos como 2.000 o 3.000 veteranos ahí en San Rafael. Obviamente mi organización éramos los anfitriones. Entonces, bueno, en el almuerzo me sientan a mí al lado del intendente y al lado de un mayor de apellido Menéndez. Le digo, vaya, si hay más Menéndez que perro descalzo. Y era jefe de no sé qué cosa blindada que también después radicalismo la... O sea, en San Rafael desaparecieron todo lo que era militar. Él era el único que faltaba y también ellos no desaparecieron. Entonces le pregunto, disculpe, mayor Menéndez, ¿usted qué es de los generales? Y mire, y lo que me dijo, lo tengo por testigo a Dios, nada más, ¿no? Dijo, yo soy hijo del general Luciano Benjamín Menéndez y ex sobrino de Mario Benjamín Menéndez. No le pregunté por qué ya se había sacado el título de sobrino, pero esa respuesta me la dio la Federación Nacional, porque en el año 90 fue el primer acto de la Federación Nacional en Buenos Aires, que llegaron como entre 6.000 y 7.000 veteranos de guerra de todo el país. Nosotros habíamos sido base fundadora de esa federación, así que había ido gente de Mendoza en representación. Y en el acto, en el palco oficial, la comisión directiva, en ese tiempo la federación, como las organizaciones, estábamos integradas solamente por ex soldados conscriptos y ex cuadros. Yo pedí la baja en la Fuerza Aérea hace muchos años. No había cuadros militares en actividad ni retirada. Y lo invitaron especialmente y él subió ahí con su traje gris, corbata azul. Y un integrante de la comisión directiva, un ex cabo primero de ejército, sanjuanino él, en su discurso dice, y la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina declara al general de división Mario Benjamín Menéndez traidor reo de lesa patria. Y se ve la imagen, porque eso fue un video, y yo lo vi en el noticiero, que Menéndez va bajando con la cabeza agacha del palco oficial y se tomó el palo. Yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes alguna vez lo vieron a Menéndez en alguna entrevista, en algún acto del 2 de abril? Hasta Balsa, que un payaso estuvo en actos del 2 de abril. Menéndez desapareció, como ahora desapareció Pontronieri y desapareció Gómez Centurión. Porque la mentira no solo tiene patas cortas, sino que tiene memoria larga. Así que, bueno, amigos, no los canso más. No sé si...